Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Lorena Angulo, junto con mi compañero John Frey Criollo. Hoy les hablaremos acerca de las fitohormonas y de la alelopatía. Para poder llevar a cabo esta exposición establecimos una tabla de contenido donde trataremos el objetivo de los temas. También trataremos el tema de las fitohormonas y de todo lo que concierne a estas, como por ejemplo sus grupos principales. También trataremos la alelopatía y todo lo que esta desencadena, como los grupos responsables, cómo se liberan y los diferentes factores y condiciones que esta necesita para poder llevarse a cabo. Por último, trataremos la conclusión de los temas y la bibliografía que utilizamos para poder llevarla a cabo. En cuanto al objetivo de los temas, el objetivo de esta exposición es poder dar a conocer la importancia que tienen las fitohormonas y la alelopatía en el desarrollo de los cultivos asociados. En cuanto a las fitohormonas, estas son pequeñas moléculas químicas que controlan todos los aspectos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Esas, por ejemplo, van desde la embriogénesis, la regulación del tamaño de los órganos, la defensa que las plantas tienen a los fitopatógenos, también la tolerancia al estrés que esta pueden tener, hasta el desarrollo reproductivo de las plantas. Y pues este campo de las fitohormonas es sumamente interesante para la agricultura, ya que permite un mejor aprovechamiento de las plantas. Bueno, en cuanto a los grupos principales de fitohormonas, encontramos las auxinas, las citoquininas, las giberelinas, el etileno y el ácido abscísico, y todas estas actúan para regular el crecimiento en las diferentes partes de las plantas. También otras sustancias que pueden clasificarse como fitohormonas son las poliaminas, los carbonatos, el ácido salicílico, los bacinosteroides y las histaminas. Bueno, en cuanto a las auxinas, estas fueron las primeras fitohormonas en ser descubiertas. En el siglo XIX se observó su efecto en la locación de las plantas y fue Darwin el primero en estudiarlas, y este fue el primero que sospechó que las plantas producían una sustancia en el interior que hacía que éstas se orientaran hacia la luz. Las auxinas, estas están presentes en toda la planta, pero se producen principalmente en las regiones meristemáticas de crecimiento activo. Las auxinas producen algunos efectos fisiológicos como son la estimulación de la elongación celular, la estimulación de la división celular en el cambio, también la estimulación en la diferenciación del floema del xilema, así como el enrojamiento de esquejes. También ayuda a inhibir el desarrollo de las yemas laterales, así como retrasa la senescencia de las hojas y muchos otros efectos fisiológicos que son de suma importancia. Las citoquininas son sustancias químicas que tienen la capacidad de estimular e inducir la proliferación y la división celular. Estas se producen abundantemente en la punta de la raíz, donde se transportan hacia las partes aéreas de la planta por el xilema. Estas aparte participan en la defensa contra estrés abiótico y biótico, también en la propagación in vitro de las plantas, en la iniciación y en la elongación de las raíces, y también activan la senescencia de las hojas. Bueno, pues las giberelinas, también conocidas como ácidos giberélicos, fueron descubiertas por primera vez cuando investigadores japoneses notaron una sustancia química producida por un hongo llamado Giberella fungicuroi, que producía un crecimiento anormal en las plantas de arroz. Más tarde se descubrió que las giberelinas también son producidas por las propias plantas, y estas controlan múltiples aspectos del desarrollo a lo largo del ciclo de la vida. La síntesis de giberelinas está fuertemente regularizada en el alza de las semillas en el momento de la germinación. En las plántulas y adultos, las giberelinas promueven fuertemente el alargamiento celular, también promueven la transición en el crecimiento vegetativo a reproductivo, también son necesarias para la función del polen durante la fertilización. Las hidralinas rompen la latencia en estado inactivo en las semillas y en los cogollos, y ayudan a aumentar la altura de las plantas. El etileno. Esta fitohormona la encontramos involucrada en varios procesos metabólicos a nivel vegetal. Puede ser utilizada de manera natural por diferentes especies de plantas y generalmente se produce en cualquier órgano de la planta.
Esta hormona se encuentra involucrada en la expansión y división celular, o sea, el crecimiento de la planta. Cumple un papel importante en la maduración de órganos como las hojas, el inicio de la floración y la aparición de frutos y maduración de frutos y otros órganos vegetales. También la respuesta de estrés biótico y abiótico. Además acelera la senescencia y la excision, que es la caída de las hojas, razón por la cual se le conoce como la hormona del envejecimiento. El ácido acícico es uno de los inhibidores más importantes del crecimiento de las plantas. El nombre se refiere al hecho de que se encuentra en altas concentraciones en las hojas abscisas o recién caídas. Esta clase de fitohormona es un compuesto químico que normalmente se encuentra en los cloroplastos, especialmente cuando las plantas están bajo estrés. Eh, esta hormona tiene una influencia muy grande sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. De hecho, ella participa en la germinación, en la división celular, modula la arquitectura de la raíz. En plantas bajo estrés hídrico, el ácido acícico juega un papel importante en el cierre de los estomas. Promueve la dormancia de las semillas y ayuda a dar respuesta a estreses como la salinidad, la sequía, la radiación y el ataque de los patógenos. La alelopatía. Se trata de un fenómeno biológico en el que un organismo genera compuestos bioquímicos que tienen influencia sobre la supervivencia, el crecimiento o la reproducción de otros organismos. Estos compuestos pueden representar efectos benéficos que se le podemos llamar la alelopatía positiva o perjudiciales como la alelopatía negativa para los organismos receptores de estas sustancias. Los grupos responsables en la alelopatía pertenecen a productos del metabolismo secundario de las plantas y entre ellos encontramos los ácidos fenólicos. Estos tienen propiedades antioxidantes en las plantas, también las cumarinas. Estas tienen propiedades de defensa en las plantas, también los terpenos. Estos tienen propiedades de proteger frente a insectos y diferentes animales herbívoros y también protegen frente a las altas temperaturas que se puedan llevar a cabo. También tenemos los flavonoides, los alcaloides, los glicósidos, los cianogénicos y los glucosinolatos. La liberación de estas sustancias en el medio ambiente tiene lugar de diferentes maneras, como son las exudaciones volátiles desde las partes de las plantas, el lavado por parte de la lluvia que dispersa las sustancias producidas por los órganos aéreos, los exudados producidos en la parte radicular, las sustancias liberadas al momento de la descomposición de los tejidos vegetales y también los subproductos liberados gracias a la descomposición por microorganismos. Para que estas sustancias actúen, deben acumularse a niveles tóxicos, perdurar en algún tiempo o producirse continuamente. Estos aspectos agronómicos son de interés particularmente el fenómeno de la alelopatía, ya que su aplicación ayuda en el manejo integrado de las malezas. En la naturaleza las plantas están expuestas a factores bióticos y abióticos, con las cuales han coevolucionado. La presión de selección ejercida por estos a lo largo del proceso evolutivo provocó el desarrollo de los vegetales un sinnúmero de rutas de biosíntesis a través de las cuales sintetizan y acumulan en sus órganos variedad de metabolitos secundarios. Se sabe que muchos de ellos juegan un papel importante en interacciones complejas entre organismos vivos y con el entorno natural. Bueno, pues en la actividad alelopática depende de diversos factores, como por ejemplo la sensibilidad de la especie receptora por estas sustancias, el modo de liberación de la toxina al medio natural, y la actividad de interacciones bióticas y abióticas que ocurren en el suelo con la toxina, ya sea con los microorganismos, la temperatura que sería el medio natural y el pH que tenga el suelo. Bueno, es necesario establecer 4 condiciones para que una interacción pueda considerarse como alelopática. Estas son, primero, demostrar la existencia de las interferencias, describir sus síntomas y cuantificar el grado de interferencia que esta presenta. También se debe aislar y caracterizar los diferentes aleloquímicos. Se deben tomar los síntomas, repetirlos en las diferentes dosis. Y por último, se debe liberar las toxinas, monitorearlas
y demostrar que son dosis suficientes y explicar así la interferencia observada. Para que se produzcan estos efectos alelopáticos es de gran importancia la concentración de los compuestos aleloquímicos. La respuesta de estos puede ser de estimulación o de atracción en bajas concentraciones o de inhibición o de rechazo en altas concentraciones de estos aleloquímicos. No obstante, para que todo fenómeno alelopático se pueda llevar a cabo, se debe contar con las siguientes condiciones, que son suficiente cantidad del compuesto alelopático en el suelo, así como se debe entrar en contacto directo o interactuar de alguna forma con la planta que va a ser susceptible al compuesto alelopático. Plantas alelopáticas. Encontramos, digamos, tres tipos de plantas que presentan alelopatía, como son los cultivos trampa, que estas son las plantas que atraen a los insectos perjudiciales, alejándolos del cultivo principal. Estas se siembran en el perímetro del cultivo que se desea proteger o también en las demás plantas para concentrar a las plagas y posteriormente atraparlas y eliminarlas. Otro uso de esas plantas es el de ayudar a producir depredadores y parásitos de las plantas que afectan el cultivo. Como ejemplos tenemos el eneldo, que atrae a los gusanos de tierra. Por otro lado, la planta del tabaco atrae a las moscas blancas y a los ácaros, entre otros. Entre plantas alelopáticas también tenemos las plantas repelentes, que estas son las plantas que con su fuerte aroma mantienen a los insectos alejados de los cultivos. Existen plantas que son específicas de un tipo de insecto en concreto y otras que tienen insectos generales. Estas plantas se pueden sembrar dentro del cultivo o bordeándolo a modo de barrera protectora y tener un área de influencia de hasta más de 10 metros de distancia. Ejemplo de esto son la albahaca, que repele a la arañita roja, a las moscas blancas y también a los pulgones. Otra planta alelopática son las plantas acompañantes, que también son conocidas como plantas afines, y estas aportan un beneficio mutuo a las plantas principales que son nuestro cultivo. Estos beneficios pueden ser en la germinación de la semilla, el desarrollo, crecimiento o incluso en el sabor del aroma de los cultivos afines. Las plantas afines o acompañantes deben ser sembradas en las cercanías del cultivo para que sus sustancias emitidas sean absorbidas por la otra planta. Como ejemplo de eso tenemos las asociaciones del ajo, que tiene como plantas acompañantes a la cebolla, a la fresa, las lechugas y los puerros. También las ortigas cercanas a las plantas aromáticas llevan un aumento a la calidad aromática de estas plantas. En esta imagen podemos ver algunas plantas alelopáticas aplicadas en un sistema diversificado de cultivos. Como cultivo principal tenemos el maíz, su plaga que es Spodera fujiperda, una gramínea como planta trampa que es el pasto elefante, que también es muy apetecida por Spodera fujiperda, y la planta repelentes que sería Desmodium o pega-pega. ¿Qué sucede aquí? El Desmodium libera sustancias alelopáticas, el cual genera repulsión en las polillas de Spodera fujiperda, haciéndolas migrar a de nuestro cultivo principal y haciendo que se alojen en nuestro cultivo trampa, donde ellas colocarán sus huevos y posteriormente las larvas se alimentarán de esta gramínea y no de nuestro cultivo principal, que es el maíz. Bueno, en cuanto a la conclusión, como grupo hemos concluido que las fitohormonas y los aleloquímicos brindan un aporte muy valioso, así como una alternativa en cuanto al manejo agronómico que se les brinda al desarrollo de los cultivos, donde se puede evidenciar que la asociación de cultivos trae consigo múltiples beneficios. Ese es el caso del control biológico de plagas, donde la alelopatía es un gran aliado y se ha usado desde hace mucho tiempo en la agricultura con el fin de repeler o atraer insectos, gusanos y otros agentes causantes de enfermedades. Bueno, aquí podemos observar la bibliografía con la que desarrollamos el tema. Y muchas gracias.